vamos a dar inicio formal a esta capacitación. Como les decíamos, se trata en esta oportunidad de los aspectos generales de la matriz ITA. Como bien lo decía el doctor Eugenio, y vamos a estar acompañados por el equipo de operadores preventivos de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la transparencia y la integridad. Agradecemos a cada uno de los señores notarios, funcionarios de notaría, miembros del Consejo Directivo y demás familia notarial que nos acompañan siempre a estas capacitaciones organizadas por la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Y entonces retomamos, doctor Eugenio, con usted para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida y nos explique cómo va este proceso del proyecto de la implementación de la matriz ITA a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, pues mi saludo para todas las personas que se están en este momento conectando en la plataforma Zoom de nuestra unión colegiada. Agradecer la presencia del equipo de operadores de operadores preventivos de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, al doctor Gerardo Dalos, al doctor Julián Cruz, al doctor Carlos Valderrama, a todos. Bienvenidos también los funcionarios, los empleados, los colaboradores de todas las notarías de Colombia. Este es un compromiso que adquirió hace varios años el notariado colombiano y que la Unión Colegiada, de la mano de la Procuraduría, ha venido desarrollando en mesas de trabajo, y hoy podemos dar un parte de satisfacción que de verdad nos llena de mucho orgullo. El gremio notarial, hay que decirlo ante tanta avalancha de temores que se ciernen y de amenazas que se ciernen contra nuestra institución. El notariado está cada día más fortalecido. Esta es una muestra de que además somos el único gremio de profesionales que ha asumido compromisos institucionales como ninguno. No existe en el país ni en ninguno de los gremios de profesionales que hayan comprometido todos sus esfuerzos para fortalecer la institucionalidad del país. Y sobre todo, nuestro papel fundamental en la sociedad de garante de la seguridad jurídica nos ha llevado a que trabajemos siempre de la mano de nuestras instituciones gubernamentales. El notariado colombiano es ejemplo a nivel internacional. Acabamos de ser reconocidos en todas las instancias de la Unión Internacional del Notariado. Estuvimos trabajando también en el tema de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Dentro de poco tiempo, pues, le daremos una información detallada de todos los logros que se han alcanzado a nivel internacional y del compromiso que tenemos también en el notariado colombiano frente a estos grandes problemas de la criminalidad en nuestro país y la criminalidad internacional. Nuestra institución está fortalecida cada día más. Nosotros estamos dedicados a trabajar en dos ejes transversales, como lo dijimos, en el aspecto tecnológico y en el aspecto jurídico. El fortalecimiento de estas dos líneas nos dará un mayor alcance al notariado colombiano de cara a todas las tendencias que existen de tratar de, por lo menos, de transformarnos en algo que no cabe dentro de la estructura de nuestro Estado o de hacernos desaparecer. De manera pues que no hay temores, todo esa andanada de amenazas, esa ola de terror que se quiere sembrar dentro del notariado, tenemos que despejarla. Esto no dará frutos. Ya se ha intentado históricamente y ha fracasado todos los intentos
de oficializar o de nacionalizar el servicio notarial, porque está demostrado que el modelo que nosotros tenemos es el modelo que todos los países del mundo van acogiendo. En la semana pasada recibimos ya oficialmente la incorporación de 2 países más. Somos 91 países y cubrimos más de las 2/3 partes de la población mundial en nuestro modelo de notario profesional autónomo que tiene presta el servicio de la función pública, de la fe, de dar fe, de documentar y de servir de justicia preventiva, que es un modelo refortalecido, está recargado. 91 países, 74 años de vigencia de nuestro modelo, de manera pues que estemos tranquilos. Y esto de hoy, de lo que venimos trabajando sobre la matricita, de nuestro apoyo a los notarios en el área jurídica para la defensa colectiva de las notarías, de los notarios y del notariado mismo, es una muestra de la gran cohesión que tenemos. Cada día estamos aumentando el número de afiliados, de manera pues que muy pronto estoy seguro que al finalizar el año tendremos casi que el 100% de notarios afiliados a nuestra unión colegiada. Por eso estamos luchando para remodelar todo la unión colegiada, darle un aire nuevo, democratizarla más, hacerla más inclusiva e incorporar a una cantidad de personas que luego de salir de sus notarías por retiro forzoso, pues quedan a veces desperdiciadas, personas con unos valores incalculables que tenemos que reincorporar como notarios en uso de buen retiro. De manera pues que bienvenidos todos, les doy ese parte positivo y esta es la muestra, es trabajo que venimos realizando al lado de instituciones, de todas las instituciones, como es la Procuraduría General de la Nación. Bienvenidos todos. Doctor Eugenio, muchísimas gracias por su intervención y bueno, seguidamente invitamos al presidente de la Comisión de Asuntos Tecnológicos de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Él es el doctor Jorge Manrique Andrade, quien ha estado muy cerca de este proyecto de la matricita. Doctor Manrique, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy gracias por esta oportunidad que me conceden para una breve intervención. Quisiera en primer lugar destacar que me ha llamado muchísimo la atención el gran trabajo que han realizado el ingeniero Carlos y el doctor Jefferson Casas. Quedo sorprendido por la fortaleza del Departamento Jurídico y de Sistemas de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, liderados obviamente por el doctor Eugenio y en este breve espacio de cerca de 20 días por la doctora Loisa. El trabajo ha sido muy fructífero de los 2 presidentes. Pero especialmente quiero destacar la cercanía y la posición de la Procuraduría. En los meses de trabajo que hemos tenido, me ha llamado muchísimo la atención que realmente utilizaron una palabra que a mí inicialmente me pareció pues como un poco poética, pero en la realidad la he visto que se ha convertido en vida. Y es que el doctor Gerardo Dalos, el doctor Julián David Cruz, el doctor Carlos Andrés Valderrama y la procuradora delegada nos han dicho que hay un deseo de fraternidad, y eso lo he visto y quiero transmitir esa tranquilidad a todos los notarios, porque realmente la Procuraduría, al menos en esta primera fase, ha asumido una posición de hermana con nosotros, una hermana que nos ayuda, que nos orienta, que nos va conduciendo. De hecho, pues han tomado una gestión que la considero de gran utilidad, y es que están estudiando el proyecto de Aplicas y No Aplicas que le hemos presentado para darnos algo más de certeza para que los notarios estén más tranquilos. Frente a este tema, quiero decir que aproximadamente son 200 debes de la norma y que la Unión Colegiada del Notariado Colombiano ha realizado
con un liderazgo del doctor Jefferson Casas, un estudio que ha llevado a una situación de decirle a los notarios, de esos 200 debes, de esos 229 debes, aproximadamente 150 nos obligan, 150 nos aplican. ¿Por qué? Porque la norma divide a los sujetos obligados, ya no hay discusión de que nosotros seamos o no sujetos obligados, somos sujetos obligados, divide a los sujetos obligados en entidades públicas y en otros sujetos obligados. Dentro de otros sujetos obligados entramos los notarios. Entonces, de esos 229, 230 debes de la norma, hay unos que son exclusivamente obligatorios para las entidades públicas y no lo son tanto para los sujetos, para otros sujetos obligados. Y ese fue el trabajo que de una manera muy lúcida realizó el Departamento Jurídico de la Unión, liderados por el doctor Jefferson Casas. Se dedicó a analizar debe tras debe hasta llegar a dilucidar si existía una justificación legal para que los notarios no fueran obligados a presentar esa información. Entonces, hoy vamos a recibir este trabajo del doctor Jefferson y también quiero decirles que existe una gran libertad para los notarios. ¿En qué sentido la libertad? Finalmente será cada notario el que en solitario tendrá que tomar la decisión de si entrega o no entrega una información. Cuando llegamos a la norma establece, si usted está no obligado, debe darme la justificación de por qué, la justificación legal, que le hace pensar a usted que usted no está obligado a entregarme esa información. En consecuencia, aunque la Unión haya hecho un estudio muy juicioso, finalmente es una decisión de cada notario entregar o no entregar esa información, porque la calificación que va a recibir por parte de la Procuraduría pues será una calificación personal, donde cada notario va a tener que haber conocido los argumentos para asumir responsablemente y personalmente la decisión de un no aplica o de un aplica. Y aquí también quiero decirles que cuando la norma dice, en este caso, este sujeto no está obligado porque esta es una información que yo le solicito exclusivamente a las entidades públicas y usted es otro sujeto obligado, por lo tanto, realmente esta información usted no está obligado a entregarla. Pero, si la entrega, muestra una mejor gestión pública. Entonces, también en ese sentido ya es una posición personal. La posición oficial es la que nos entrega el doctor Eugenio, pero la posición personal mía es que aquellos notarios perdón, que quieran mostrar una mejor gestión pública están en libertad de entregar más información. No solamente para mostrarlo como algo aparente, sino porque realmente cuando, esa es mi experiencia personal, cuando los notarios se esfuerzan por entregar más información, ¿eso qué es lo que termina generando? Una mejor gestión pública al interior de su notaría. Para no aburrirnos, 2 segunditos y podría colocarles ejemplos, pero vamos a pensar en presupuesto. Resulta que el doctor Jefferson Casas con el equipo de jurídico, posiblemente, no lo recuerdo porque ya lo estuvimos estudiando, y yo comparto absolutamente la posición de la Unión. Todo lo que hoy nos va a entregar el doctor Jefferson lo comparto totalmente, lo estudiamos, lo analizamos, hemos hecho mesas de trabajo, por lo tanto comparto totalmente el trabajo del doctor Jefferson Casas. Vamos a asumir que el doctor Jefferson Casas dice, nos sugiere, el departamento jurídico nos sugiere, el presupuesto no es una obligación de los notarios, no tienen que publicarlo. Pues resulta que yo soy una persona muy poco inteligente y no logro tener un control real de mi notaría. Y descubro que el presupuesto que me está proponiendo ITA me organiza administrativamente la empresa, porque entonces yo ya empiezo a manejar mi empresa con otra herramienta de administración que es el presupuesto. Y el presupuesto me empieza a colocar datos, me dicen, vea, subió el agua, subió la luz, subió el gas, se bajó esto, se bajó el ingreso, y al final
aunque yo no estaba obligado, pero sí me esfuerzo por publicar mi presupuesto de ingresos y gastos, tengo una mejor herramienta de administración al interior de mi empresa. Entonces, en ese sentido, es real que cuando un notario no está obligado a entregar una información, pero la entrega, dicen los documentos y la norma, mostrará con eso una mejor gestión pública. Porque la muestre aparentemente no, porque realmente le produce al interior de la empresa una mejor gestión pública. Entonces, ya para terminar, el trabajo que ha realizado el doctor Jefferson Casas y el departamento jurídico, hoy es un tema jurídico donde vamos a empezar a estudiar si realmente existe o no una razón legal para que constituyamos un no aplica. Creo que el trabajo del doctor Jefferson está perfecto. Perfecto, y ha sido muy proteccionista obviamente con el gremio y con los notarios, y nos ha llevado a la información mínima que tenemos que presentar. Ahora, esa es mi posición personal. Si algún notario quiere presentar más información de la que hoy el doctor Jefferson nos proponga, bienvenido, porque la filosofía de esta norma y de todo el tema ITA es la información de los sujetos obligados es una información pública. Por favor, entreguen. Lo sano es entregar. Lo sano es entregar la información y esa es la filosofía de la norma. Pero creo que lo más seguro es que siempre optemos por lo que nos va a proponer hoy el doctor Jefferson Casas. Mil gracias. Mil gracias a usted, doctor Manrique, y muchísimas gracias también. Es un reconocimiento a todo el apoyo que usted ha hecho desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Tecnológicos de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Y si me permiten, quisiera agregar esta información, es que es válido recordarles a los señores notarios que aún tienen tiempo, ¿verdad?, para solicitar la nueva plantilla de página web de su notaría. Este esfuerzo que ha hecho tanto el Departamento de Sistemas como el Departamento Jurídico, por supuesto liderado por la presidencia, como beneficio a los notarios afiliados. Para ello es indispensable que ustedes puedan hacer la solicitud formal de la cuenta de esta página web al correo sistemas@ucnc.com.co. Y hay un detalle bien importante que agradecemos lo puedan tener en cuenta, y es que deben hacerlo desde sus correos institucionales, los correos que en su momento la Unión Colegiada les asignó a su notaría, que es con el dominio @ucnc.com.co, o también pueden hacerlo desde el correo que les fue asignado por la Superintendencia de Notariado y Registro. Es el nombre de la notaría de ustedes, @supernotariado.gov.co. Entonces, repitamos, todavía hay tiempo para solicitar este beneficio, esta nueva plantilla de la página web de su notaría, pero para solicitarla formalmente debe hacerlo a través del correo electrónico. En este momento, si no estoy mal, estamos proyectando, exacto, sí, el correo electrónico desde donde pueden solicitar, al cual, perdón, pueden solicitarlo, y es sistemas@ucnc.com.co. En el asunto es importante que también coloquen solicitud, instalación, nueva plantilla de página web, y en el cuerpo del correo indique que al solicitar la instalación de esta página, acepta que la información de la página antigua estará o será eliminada. Entonces, quería recordarles esta información. De pronto, si ustedes escuchan que otros señores notarios que en este momento no están conectados quieren solicitar la nueva plantilla. Esa era la información. A lo largo de esta capacitación vamos a estar rodando esta información de los correos electrónicos y la manera correcta en que deben hacerlo. Igual aprovecho, antes de dar paso formalmente al equipo de la Procuraduría, recordarles que en el chat del Zoom ustedes pueden a lo largo de esta capacitación manifestar las inquietudes que tengan, y vamos a irlas resolviendo. Al final, antes de finalizar la sesión, vamos a tener una ronda de preguntas. Bueno, así las cosas, es el momento de ceder el uso de la palabra, como les decía, al equipo que integra al equipo de operadores preventivos de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad. Va a estar integrada por el doctor Gerardo Dalos Jabur, Julián David Cruz Parra y Carlos Andrés Valderrama. Y si no estoy mal, entonces, si le parece, doctor Gerardo, damos inicio con usted. Muy buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias. Nosotros queríamos preguntarles si ustedes consideran necesario que les hagamos la presentación que manejamos aquí con algunas
actualizaciones, sobre todo por disposiciones internas que han hecho ciertas, digamos, organizaciones en lo que son funciones y competencias de la Procuraduría. Si lo desean, les hacemos la presentación, o si no, pues Parece mira muy bien, sus señor. inquietudes. Sí, Gerardo, adelante. Perfecto. Bueno, primero hay que decirles que la doctora Rosita nos acabó de informar que no puede asistir a esta reunión porque se encuentra atendiendo otro tema a nivel de la alcaldía de Bogotá. Se excusa. Por favor, la tengan presente para otro encuentro. Y los saludo a todos, que están muy pendientes de que ustedes puedan hacer todas sus gestiones en la implementación de la matricita. Muchísimas gracias. Será siempre bienvenida. Perfecto. Entonces, pues no siendo otra la razón de esta convocatoria, miremos en general lo que tiene que ver con los aspectos generales de lo que pega a los fundamentos jurídicos, administrativos de nuestra ley 17/2014, la resolución 1519/2020, de manera pues de pronto de recordatorio, explicar algunas nociones básicas e importantes que pues obviamente son importantes para el diligenciamiento de la matriz. Miremos entonces que la Procuraduría General de la Nación tiene como protagonista principal al ciudadano, quien se convierte en el principal protagonista de la gestión pública, y de ahí la necesidad de tener muy presente nuestra ley 17/2014 frente a la ABC de transparencia y acceso a la información pública. La Procuraduría General de la Nación, como todos ustedes saben, es un organismo de control y vigilancia con funciones de pronto tripartitas en materia preventiva. La prevención es la mejor opción en materia disciplinaria desde el punto de vista del derecho sanción y la prevención desde la perspectiva inicial de lo que es todo este cuento de ley 17/2014. También tenemos una función de intervención desde el punto de vista de las diligencias que se surten a nivel administrativo o judiciales en algunos casos por parte de defensa de derechos del rango fundamental y otro desde el punto de vista de las garantías procesales. Pues en lo que respecta a la ley 17/2014 siempre hemos dicho que la función preventiva por excelencia, y en algunos casos donde ya se les dijo, se les advirtió y no hicieron caso, pues nos vamos ya al tema del derecho sanción en materia disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación se encuentra haciendo ciertas, digamos, reglamentaciones para ajustar la casa, no solamente desde la misión disciplinaria, sino también desde la misión preventiva. Tenemos un decreto ley 262 de 2000 modificado actualmente. Nuestra estructura orgánica está señalada en el decreto ley 262 y tenemos una modificación del año pasado con la ley 1851. Aparece precisamente una nueva resolución que ya se la vamos a indicar, que cambia las clasificaciones y denominaciones de nuestras diferentes dependencias. Entonces, digamos primero que tenemos unos fundamentos que son jurídicos, unos fundamentos administrativos. Miremos los fundamentos jurídicos. Recordemos que hay norma internacional y hay norma constitucional. En prima facie, pues tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, que se identifica con la Constitución Política, tanto en el artículo 13 de la Convención como en el artículo 74 de la Constitución Política, frente al acceso a la información pública como derecho fundamental, y de suyo pues la garantía de acceder a documentos públicos por excelencia. La Procuraduría General de la Nación tiene funciones constitucionales señaladas en el artículo 277 frente a la exigencia de documentos a los empleados públicos, y de ahí la necesidad de que pues tengamos muy presente la implementación de estos estándares, específicamente hablando. Ahora bien, desde el punto de vista reglamentario de nuestra Constitución Política, se expidió para el año 2014 la Ley 1712, donde se señalan expresamente en el artículo 23 ciertas funciones
netamente algunas de ellas preventivas y disciplinarias, en cabeza del Ministerio Público, donde la Procuradora General de la Nación es la directora suprema, tanto de la Defensoría del Pueblo como las personerías municipales y distritales. Tenemos entonces como Ministerio Público funciones de carácter preventivo y disciplinario en lo que tiene que ver con la vigilancia y el control de la gestión, en lo que toca directamente a la Ley 17/12/2014, demás disposiciones complementarias, y con la exposición y la reglamentación de diferentes regulaciones. Tenemos algunos decretos reglamentarios importantes. Entre ellos citamos el decreto reglamentario parcial 103 de 2015, donde al líder de política pública del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se le asignan una serie de tareas desde actos regla, con el fin de que se expidan pues, los diferentes lineamientos para cumplir con la publicación y divulgación de la información de la Ley 17/12/2014. De ahí que recordemos inicialmente la resolución 3564 de 2015, que actualmente pues, fue derogada por la resolución 1519 de 2020, motivo pues obviamente de actualización en materia de implementación de estándares. Bajo ese entendido, pues este es el panorama de fundamentos jurídicos, a grosso modo, desde el punto de vista constitucional y legal. Recordemos de pronto un poquito el concepto de la Ley 17/12/2014, que define expresamente el acceso a la información pública como un derecho fundamental. Este derecho pues lo tienen todas las personas, pueden conocer sobre la existencia de acceder a la información pública que pues se encuentra en posesión o bajo control de sujetos obligados. Y de ahí que todas las personas pues sin distinción alguna pues puedan acceder a información pública. De acuerdo pues con esta ley estatutaria se entiende que la información pública pues es la que está primero en cabeza de sujetos obligados, y que los sujetos obligados pues la generan, la obtienen, adquieren o controlan en cualquier formato, y en desarrollo pues de sus funciones le pegan directamente a los fines propios del Estado de rango constitucional por excelencia. Básicamente es importante pues tener presente que no se trata de un nuevo derecho, sino que es una regulación que se aplica desde la perspectiva del componente, por ejemplo, no solamente del derecho, sino del uso también de tecnologías de la información y las comunicaciones, como un componente pues hoy en día clave dentro de lo que es el derecho propiamente dicho, y que pues obviamente es importante mencionarlo desde una lógica dentro de lo técnico y tecnológico por excelencia. Sabemos que hay una serie de información pública que se puede poner a disponibilidad de la ciudadanía en general, y en ese sentido pues recordemos que para que haya disponibilidad de información es necesario que pues todos los sujetos obligados puedan generar 5 instrumentos de gestión de la información. Recordemos en ese aspecto específico que los instrumentos de gestión de la información por regla general son las tablas de retención documental, los registros de activos de información que encontramos por ahí siempre, los esquemas de publicación de la información, el índice de la información que se consigue como clasificada y reservada, y el programa de la gestión documental. Siguiente, doctor Julián. Bien, bajo ese entendido de fundamentos jurídicos, pasemos a mirar un poquito los fundamentos administrativos, y aquí la actualización interna de nuestra institución bajo el entendido de la creación de las diferentes denominaciones. Esta ley 17/12/2014 pues trajo de suyo, hablábamos en otras oportunidades, la creación de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, con la resolución 138 de 2018, la cual crea la delegada, por un lado, y le faculta una serie de tareas en términos de funciones y competencias en lo que toca la función preventiva y disciplinaria en materia de transparencia y acceso a la información pública. No obstante la necesidad de complementar con otros actos administrativos funciones de carácter disciplinario, se expide luego
la resolución 831 de 2019. Ahora bien, con la modificación del decreto ley 262 de 2000, modificado por el decreto ley 1851 de 2021, sale en ese sentido las dependencias a un estudio para que revisemos primero los nombres de las denominaciones de las diferentes delegadas y el otro las competencias desde el punto de vista de la distribución de actividades en las que muy seguramente puede haber duplicidad en las diferentes dependencias de la institución. De ahí la necesidad de hacer una reorganización interna y para el caso nuestro se crea la Procuraduría Delegada con funciones mixtas para la moralidad y transparencia pública, señalada en la resolución 150 del 12 de mayo de 2022. En lo que respecta al nombre de nuestra delegada, pues la van a identificar ahora como la Procuraduría Delegada para la moralidad y la transparencia pública, con funciones netamente disciplinarias de instrucción y preventivas y de control de gestión. Obviamente la principal tarea que tenemos desde el punto de vista de la misión es el seguimiento al cumplimiento de la ley 1712-2014 y demás disposiciones que le sean aplicables. Bajo ese entendido, entonces, recordemos la resolución 150 recientemente expedida en esta institución. Ahora bien, dentro de las metodologías que tenemos en fundamentos administrativos, es importante siempre recordar que nosotros nos regimos por directivas y en lo que respecta al Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación expidió en el año 2018 la Directiva 015 para establecer metodología para el cumplimiento en lo que tiene que ver con aspectos del ITA, del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de ahí que tengamos una serie de procesos y procedimientos internos en materia de gestión de calidad para desarrollar acciones netamente preventivas por excelencia, dándole cumplimiento a la tarea del artículo 23 de la ley 1712-2014. También hacemos permanentemente actualizaciones y promovemos el conocimiento y aplicación de esta ley. Igualmente utilizamos mucho el instrumento del requerimiento a los sujetos obligados para que pues, hagan los ajustes a sus correspondientes procedimientos y al sistema que tiene que ver con atención al ciudadano en esta legislación específicamente hablando. Adicionalmente, contamos con un experto en temas de estadística que se dedica a hacer reportes sobre transparencia y acceso a la información, utilizando de pronto algunos instrumentos informáticos importantes y desde luego la minería de datos bajo ese criterio. Y finalmente podríamos decir que esta metodología nos sirve para implementar y administrar sistemas de información para continuar con el cumplimiento de nuestras funciones por excelencia. Eso básicamente para hacerles mención de que contamos con esta metodología y que se encuentra hasta la fecha vigente. Ahora bien, finalmente, para el año pasado, teniendo en cuenta el mandato de la resolución 1519 de 2020 y sus 4 anexos, nos puso a todos tareas desde el punto de vista, primero, de la vigilancia y el control que tiene Procuraduría General de la Nación y los demás hermanos que hacen parte del Ministerio Público, para tener en cuenta que los sujetos obligados que están determinados en el artículo 5 de la ley 1712-2014, pues tienen que implementar esta resolución 1519 y sus 4 anexos. De ahí la necesidad de buscar una inmediación a través de este documento, que a mi manera de ver es muy amigable, de tal suerte que podamos decir que este documento sirve de insumo, primero para recordar la obligación y el deber de hacer los reportes por parte de los sujetos obligados en tiempo, y segundo, en materia de vigencias y tiempos y plazos y condiciones específicamente hablando, en la implementación normativa ordenados por la resolución 1519-2020. Recordemos entonces que los términos son perentorios y preclusivos y en ese sentido pues tenemos 3 fechas que ya expiraron. Básicamente me refiero al 31 de marzo de 2021 con los anexos 2, 3 y 4, los cuales corresponden a cumplir con estándares de publicación y divulgación de contenidos e información,
la información digital archivada, las condiciones mínimas técnicas y lo que tiene que ver, por ejemplo, con condiciones mínimas de publicación de datos abiertos. A partir del 31 de diciembre de 2021, tenemos también un anexo número 1 frente a la implementación de directrices de accesibilidad web, específicamente hablando. Y también, finalmente, el último término expirado fue el 1 de enero de 2022, donde hace mención al cumplimiento de los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web, también del anexo número 1. ¿Qué ha hecho Procuraduría sobre este particular desde el punto de vista del ejercicio de la función preventiva? Se han activado alrededor de 88 procedimientos preventivos, previo informe de focalización, con el fin de poder establecer si se le está dando cumplimiento a la implementación de la resolución 1519 de 2020 y sus cuatro anexos. Alrededor de este tipo de vigilancias hemos podido establecer, por regla general, que sí se le ha dado la implementación de la resolución por parte de sujetos obligados. Entonces, este ejercicio es muy importante porque, si bien es cierto, nunca se había hecho en esta delegada, de una parte constituye un insumo que es fundamental para futuros procesos preventivos, de un lado, y del otro lado, que nos sirve también de insumo para nuestras estadísticas, por excelencia. Ahora bien, ¿qué viene? ¿Qué se nos viene ahora? Pues habrá que hacer una medición. Esa medición, pues obviamente está sometida, como vamos a ver más adelante, a el reporte que haga el sujeto obligado previa convocatoria a través de la correspondiente directiva, donde se indicará a los sujetos obligados a partir de qué momento se da apertura al aplicativo, desde el punto de vista de una contraseña, un usuario que tiene para que pueda acceder y diligenciar el formato respectivo frente a la información que debe aparecer allí, desde los estándares y publicaciones de nuestra resolución 1519 y sus 4 anexos. Digamos entonces que durante el segundo semestre del año 2022, pues deberá realizarse una nueva medición del ITA, previa convocatoria, repito, y en ese sentido, pues habrá que hacer la medición, el informe de focalización respectivo. Son 31.964 sujetos obligados, con la última depuración que se ha hecho. Luego necesariamente tiene que haber una focalización de sujetos obligados y ahí sí activar las correspondientes auditorías para lo que corresponda en la correspondiente verificación que harán los operadores preventivos para el efecto, motivo por el cual pues, no queda más que exhortar a todos nuestros sujetos obligados a cumplir con los plazos y requisitos establecidos en caso de que no lo hayan hecho o si lo están haciendo conforme a la resolución 1519 de 2020. Siguiente, doctor Julián. Bien, frente al índice de transparencia de acceso a la información ITA, los voy a dejar con mi compañero Carlos, quien les hará una exposición general sobre qué se entiende y para qué sirve y cómo funciona, desde el contenido y la forma. Gracias. Buenos días a todos. A partir de los fundamentos jurídicos que mi compañero Gerardo Dalos acaba de exponer, la ley 1712 define o establece que la Procuraduría debe establecer mecanismos para la vigilancia del cumplimiento de la ley. Entonces, en este sentido, la Procuraduría crea el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este indicador busca medir o establecer un indicador para verificar el cumplimiento de lo establecido en la ley y en la normatividad con respecto a todo la información, la publicación de la información pública en las páginas web. Entonces, el indicador ITA es un indicador de autodiligenciamiento que reúne en su medición el nivel de cumplimiento de la ley 1712 respecto a la transparencia y acceso a la información pública.
Este índice está soportado por una matriz de cumplimiento normativo de la Ley 1712 del 2014 que sintetiza mediante preguntas todas las categorías de la información que legalmente deben ser publicadas por los sujetos obligados. Entonces, para crear este indicador o este aplicativo, desde la Procuraduría General de la Nación se trabajó en una matriz de Excel donde se reúne todo lo establecido por el MINTIC para el cumplimiento de la ley. Es la matriz que bien ustedes conocen y que han ido trabajando, que reúne aproximadamente 230 ítems. Esta última versión está basada en la resolución 1519 que expidió el MINTIC en el año 2020 y que el año pasado pues se trabajó y se les informó que pues que se tenía que implementar en las páginas web. Siguiente, por favor. Entonces, el aplicativo que ustedes encuentran en la página de la Procuraduría General de la Nación está compuesta por dos módulos por dos módulos generales, un módulo de autodiagnóstico y un módulo de auditoría. Para poder ingresar a este aplicativo deben registrarse y esperar la aprobación por parte del administrador del sistema para poder continuar y poder ingresar al aplicativo. ¿Por qué está concebido de esta manera el aplicativo? Porque mucha gente, personas naturales y entidades que no son sujetos obligados, han intentado registrarse en el aplicativo y pues eso nos genera inconvenientes con el manejo de la información. Específicamente, los notarios por su naturaleza, sabemos que pues, la naturaleza y cómo están conformados las notarías, entonces ellos se registran básicamente con su número de cédula y con el nombre de la notaría, con el fin de poder identificarlos. Cualquier novedad o actualización de la información o cambio de notario o de datos, se puede enviar correo a soporteita@procuraduría.gov.co. Entonces, como les estaba comentando, el módulo de autodiagnóstico, cuando ya están registrados y cuando ya tienen clave y usuario, entonces ingresan al módulo de autodiagnóstico y comienzan a diligenciar los 230 ítems aproximadamente que establece la resolución 1519 y que básicamente están definidos en la matriz de Excel que ustedes pueden descargar en la página de la Procuraduría. Posterior a que ustedes realizan el diligenciamiento total del aplicativo y finalizan y guardan, los funcionarios o los operadores preventivos de esta Procuraduría delegada realizan una verificación y contrastan la información reportada por el sujeto obligado versus los soportes que están en la página web y toda la información y todos los argumentos que colocan en el aplicativo. Y a partir de ese módulo de auditoría puede que el puntaje ITA se modifique y se tenga que pues, hacer una revisión por parte del sujeto obligado. Siguiente, por favor. Entonces, como les venía comentando, la herramienta en Excel normativo de la Ley 1712 del 2014 es una herramienta auxiliar
es en formato Excel y es consecuente con la resolución 1519 del año 2020 que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC, expidió. Y en esta matriz se agregan los ítems o requisitos necesarios en diversas categorías de la información que legalmente deben ser publicadas por los sujetos obligados especificados en la norma. O sea, como les venía diciendo, se creó la matriz de Excel como base, un insumo para poder alimentar al aplicativo. Y el aplicativo es el que genera el puntaje y el que condensa o compila todos los datos y genera el puntaje que cada sujeto obligado obtiene. Siguiente, por favor. Entonces, a continuación, vamos a mostrar un instructivo que se creó para el diligenciamiento de la herramienta de auxiliar matricita. Mi compañero Julián Cruz va a continuar. Listo, de nuevo buenos días, muchas gracias Carlos y Gerardo también. Como comentaban mis compañeros en precedencia, sí hay, digamos, que sabemos que esta presentación tiene algunos temas que ya estamos recordando el día de hoy y también junto con otros elementos nuevos, recordemos por ejemplo que a través de esta resolución 150 nosotros desde Procuraduría Delegada, ahora moralidad para la moralidad y la transparencia pública, seguimos teniendo la misma competencia respecto de la ley de transparencia y por ende seguimos siendo desde el Ministerio Público la dependencia encargada de diseñar, apoyar y sobre todo digamos, desde el ánimo preventivo, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo de la norma. Algo nuevo respecto de la anterior capacitación que habíamos tenido, y también me alegra mucho, doctor Eugenio, y a toda la Unión, ver que también contamos con nuevos asistentes, y por ello la importancia de esta capacitación de nuevo es clara, es también contarles qué otras herramientas hemos, digamos, publicado y elaborado para tener en cuenta. Entonces, como recordarán los que ya estaban presentes en la anterior capacitación, ya sabemos, y precisamente el ejercicio que adelantaron desde el nivel de sistemas y jurídico de parte de la Unión, sabemos que hay una matriz que básicamente es la que nos concierne y que hoy aplicaremos explicaremos de forma ciertamente más acotada, pero había algo que no habíamos mencionado en la anterior ocasión y es que en el enlace que ustedes pueden ver acá en la presentación y que luego copiaremos en el chat, vamos a poder encontrar adicional a la presentación del día de hoy y adicional a la matriz que ustedes ya trabajaron y que pues esperamos también escuchar pues ya de forma más amplia sus avances y cómo fue su experiencia con la misma, vamos a encontrar también un instructivo para el diligenciamiento de la herramienta. ¿Qué es esto? Recordemos entonces. Agradezco si apagamos micrófonos acá, por favor, compañeros. Gracias. Recordemos entonces que contamos con una matriz para la vigilancia del cumplimiento normativo, versión 2021, que es la que nos concierne y que ustedes ya desarrollaron desde la Unión. Tenemos también el aplicativo ITA como tal, que recuerden es la interfaz de usuario mediante la cual el usuario administrador con unas credenciales preestablecidas ingresa al sitio web de Procuraduría para que cuando se haga la medición en este segundo semestre del año se pueda hacer autodiagnóstico que luego será sometido a el proceso de auditoría para una calificación final. Adicionalmente, estos aspectos que ya conocíamos está el instructivo. ¿Qué es el instructivo? Un documento en PDF que básicamente hace las bases de apoyo para la interpretación y conocimiento de esta matriz. Es básicamente una versión más ampliada de esta capacitación que estamos dando y pues de forma textual también para su conocimiento. Está disponible también en este enlace. Entonces aquí no me voy a tener mucho, pero es para comentarles que contamos con este otro nuevo documento que puede dar luces sobre esta nueva etapa que estamos surtiendo respecto al ITA. El objetivo básico es básicamente, como lo dice el texto, es el de dar instrucciones para la interpretación y uso adecuado de la herramienta, con cuestiones que ya sabemos son un tanto más básicas, como que, por ejemplo, no podemos marcar 3 opciones de respuesta en el aplicativo frente a un mismo ítem. En efecto, nosotros no podemos decir que
contestamos que sí tenemos algo o que no lo tenemos y a la vez decir que no lo aplica porque son respuestas, opciones de respuesta excluyentes entre sí. Su alcance es el de facilitar a nosotros, sujetos obligados, recuerden, Procuraduría también es sujeto obligado, una mejor comprensión de la herramienta y su uso para la revisión, chequeo y corroboración de la publicación efectiva de la información pública en nuestros sitios web, de conformidad a los lineamientos de acceso a la información pública establecidos en la norma de transparencia. Recordemos esto, digamos que esto es sobre todo más orientado brevemente y pasaremos acá más rápidamente para las personas que no nos acompañaron en la capacitación anterior, pero básicamente lo que ustedes están viendo en este punto es la captura de pantalla de cómo se visualiza nuestra matricita. Ahorita, vamos, posterior a esta presentación, vamos a recordar, vamos a revisar la matriz ITA de forma conjunta, pero este es básicamente el encabezado y por qué lo posicionamos en esta presentación y por qué consideramos importante hacerlo, porque tiene dos, digamos, avisos, ¿cierto?, legales, por decirlo así, o aspectos a tener en cuenta, disclaimers que llaman y que son útiles a la hora de interpretar esta matriz que nos ayudará para la medición, que entre otras cosas, recordemos, tendrá lugar en el segundo semestre de este año que ya está a puertas de iniciar. La primera nos dice que cada sujeto obligado debe verificar las obligaciones de divulgación de información que debe cumplir conforme con la normativa que le aplique. En resumen, este es el ejercicio que ustedes ya hicieron, ya realizaron y que básicamente desde la Unión Colegiada podemos ver que mediante esa matriz que nos están dando a conocer el día de hoy, ustedes ya hicieron y fue a hacer ese examen. Recordemos que en vigencias anteriores y particularmente antes de que fuera derogada la 3564 por la actual 1519, habíamos hecho un esfuerzo desde la Procuraduría Delegada para diseñar matrices particulares que comprendieran las particularidades, valga la redundancia, del respectivo sector. Hicimos ese trabajo con el sector del notariado colombiano, hicimos ese trabajo con partidos políticos, cámaras de comercio, sociedades fiduciarias, en adelante todos estos sujetos no tradicionales que conocemos por la que nos señala el artículo 5º de la norma, y por ello, digamos que de cara a esta nueva resolución 1519 del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, vimos conveniente acotarnos a lo que expresa el Ministerio y es señalar que son ellos los que nos resaltan que cada sujeto es el obligado, en este caso el sector, de verificar esas obligaciones y nosotros no en Procuraduría. Digamos que por eso cambiamos nuestra lógica. El segundo aspecto relacionado con ello es tener en cuenta, de nuevo, que esto siempre lo hemos mencionado en nuestras capacitaciones y sesiones, esta matriz de Excel no sustituye el diligenciamiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto para todos nuestros asistentes de las notarías que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué no vamos a recibir nosotros? Si el día lunes, este lunes que de la semana que comienza, recibimos a nuestro correo electrónico a algunos de los funcionarios de la dependencia una matriz de las 239 preguntas diligenciadas con las 150 que ahora el sector considera que le atañen y nos la remite diligenciada, de forma muy breve tenemos que decirles que eso no va a ser ningún componente de valoración. Nosotros no vamos a recibir matrices particulares diligenciadas por parte de las notarías ni de ningún sujeto obligado como parte de una calificación. Esa es una herramienta, e insistimos, por eso esta segunda advertencia, que es útil solamente para el conocimiento y preparación previo al diligenciamiento del ITA en este segundo semestre. Entonces esto que nos quede muy claro, es una herramienta, más no es el insumo de la medición. Suelen haber preguntas del tipo, bueno, ¿qué pasa si, por qué el aplicativo no permite el cargue de una matriz diligenciada directamente? Les comento, por los desarrollos que teníamos internamente y la garantía del aplicativo, sabemos que sí existía esa posibilidad previamente, pero de momento nuestra instrucción como Procuraduría es sencillamente acotarnos a la vigilancia estricta que hacen los sujetos obligados directamente en el aplicativo, no de cargues de matriz, porque eso ya no lo realizamos. Eso para como complementar un poco lo que habíamos hablado la vez pasada y que tal vez se nos quedó por fuera para tenerlo en cuenta. Listo, recordemos, esta matriz de 239 preguntas tiene tiene aproximadamente 10 criterios que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar cada pregunta, ¿cierto? Entonces, importante, que los hemos resaltado acá en color azul, pasaré brevemente solamente sobre estos aspectos, recordando que ya hicimos esta capacitación y la idea es profundizar sobre estos aspectos. En términos generales, recuerden, nuestra unidad básica de diligenciamiento es el ítem o pregunta, pero para efectos prácticos, nuestra matriz lo denomina ítem y son 239.
Sabemos que bajo el ejercicio que ustedes están presentando y que nos van a ampliar el día de hoy, sabemos y que este es un ejercicio que seguramente muchos sectores de sujetos obligados o aquellos que tienen aquellas disposiciones sui generis normativas que debamos tener en cuenta a la hora de interpretar también la aplicación de la ley, puede verse, digamos, reducido o al contrario, digamos, completado en el total de preguntas por parte del sujeto obligado, pero básicamente esta unidad básica, 269 preguntas, es la que tenemos que estudiar y que, resalto, ustedes ya hicieron un muy buen esfuerzo, no sé, enviaron esta semana precisamente a nuestro equipo para conocimiento esta matriz y pues déjenme felicitarlos acá también a nombre del equipo porque precisamente de esto consiste el trabajo y ese primer disclaimer que dejó claro el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Y es esta responsabilidad que el sector tiene de identificar que le atañe. Cada ítem, recordemos, está contenido dentro de un subnivel, ese subnivel a su vez en un menú nivel 2 y menú nivel 1. Estos subniveles, nivel 2 y nivel 1, son en muchas ocasiones niveles jerárquicos mayores que nos dan luces, digamos, a nivel práctico, por área temática, a qué dimensión responde este ítem. Por ejemplo, recordemos que lo que es línea anticorrupción, que era una de esas preguntas que sale en la matriz, se encuentra dentro del subnivel requisitos sobre identidad visual y articulación con el portal del Estado colombiano.gov.co, por ejemplo, así como, por ejemplo, el índice de información clasificada y reservada hace parte ahora del nivel 7 de datos abiertos. Esto es básicamente recordando un poco esta estructura que tenemos, pero para simplificar el tema, 239 preguntas, de las cuales ustedes ya evaluaron en ese ejercicio que hicieron y aproximadamente, según ustedes nos van a ahondar más en el tema, 150 son las que son de su resorte. Cada columna, recordemos, tiene una explicación que fue básicamente la que orientó el ejercicio. Sabemos también, gracias al doctor Jefferson, que básicamente fue, sabemos, también parte crucial de este análisis que ustedes presentan. Esta columna de explicación es básicamente la que fundamenta, bueno, cómo cumplimos con ese ítem. En muchas ocasiones, recordemos, la explicación está dada por el MINTIC en sus anexos técnicos y se amplía de forma concreta en cada uno. En ocasiones, y esto fue parte del diseño que hicimos con la matriz, esta explicación no está explícita y nosotros, bajo nuestro diseño de la herramienta, remitimos directamente a la norma que lo fundamenta, que es MINTIC. Otro aviso parroquial que puede ser importante acá en este punto es cuando tengamos consultas respecto de las preguntas en concreto y su redacción, esas preguntas deberían estar remitidas directamente al ministerio, toda vez que como líder de política es quien se encargó de su redacción. Incluso recordemos que hay unas preguntas asociadas a un menú, nivel participa y todo lo que tiene que ver con la creación de este nuevo botón. Esas preguntas no solamente fueron creadas en su conjunto con solamente, disculpen, con Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, sino que el Departamento Administrativo de la Función Pública tuvo una actuación crucial para su diseño. Esto en términos de interpretación de la matriz, recordemos que está la columna de normatividad, que es la que fundamenta precisamente de dónde viene esta obligación de cumplir con el ítem. Las tres opciones de respuestas, la opción sí, la opción no y la opción no aplica, que son excluyentes entre sí. Recordemos que cuando se haga la medición en este segundo semestre, no vamos a tener la opción de marcar las tres al tiempo, ni dos. Tenemos que marcar una opción de respuesta. Y hacemos esta claridad para que tengamos en cuenta lo siguiente. La opción sí equivale a un puntaje positivo del ítem. Vamos a darle entonces hipotéticamente un valor de 1. La opción no es equivalente a no estoy cumpliendo, ¿cierto? Es un 0 dentro del score total de las 239 preguntas, pero la opción no aplica es aquella que puede ser lo uno o lo otro. La opción no aplica fundamentada, aquella que bajo ese estudio que ustedes hicieron también es congruente para nosotros desde Procuraduría y que es válida por ese sustento normativo que ampara al sector y a la notaría en particular. En este caso particular va a valer como 1. Caso contrario, tenemos que si el sujeto obligado marca no aplica, pero no nos fundamenta esa norma, ese conjunto de normas que dan una exención jurídica clara a la unidad como sujeto obligado de cumplir con el ítem, procederemos a marcar 0. Entonces, acá otro consejo que puede ser bastante útil para su diligenciamiento es recordemos que marcar no aplica debe estar fundamentado básicamente en este esfuerzo que ustedes ya hicieron. Y reconozco de nuevo, no me cansaré de reconocer acá por parte del equipo lo importante de ese esfuerzo que ustedes ya hicieron. Tenemos, para contarles también,
conocimiento de que otros sectores ya también han empezado a adelantar esta tarea. Por ejemplo, sabemos del sector de sociedades fiduciarias representado y agremiado por las fiduciarias, también se encuentra en ese desarrollo autónomo, es alto, de el diligenciamiento de esta nueva matriz, incluso sin que haya comenzado esta nueva medición. Esto un poco recordando de nuevo cómo funciona y cómo se interpreta la matriz, ¿cierto? Por último, recordemos que ya al igual que como ustedes hicieron en este ejercicio autónomo por parte de la Unión Colegiada, sabemos que hay una última columna que nos dice observaciones de la verificación del cumplimiento o justificación del no aplica. Este es básicamente el espacio mediante el cual ustedes en su herramienta preparatoria, en este archivo Excel, así como en el momento en el que vayan a diligenciar esto a través del aplicativo, van a tener un campo adicional en el cual ustedes van a poder hacer lo siguiente. Si marcan sí, por ejemplo, dicen, yo sí estoy cumpliendo efectivamente con mis instrumentos de gestión documental y quiero marcar sí, y estoy cumpliendo efectivamente con ellos, ¿cómo lo vamos a soportar ante Procuraduría? Con la URL correspondiente que me remita a mí, ¿cierto? En este caso, en el momento de auditoría que me remita a mí como auditor, el poder redirigirme en su sitio web a ver que están cumpliendo con esos instrumentos de gestión de la información, con el índice de información clasificada reservada, el registro de activos de información y el esquema de publicación de información. Lo importante es que la URL, el consejo también que les damos es asegurémonos de que la URL remita realmente la información, que hicimos una maravillosa labor interna, nos articulamos con nuestros equipos, pero copiamos mal la URL. Pues digamos que acá nosotros también hacemos un ejercicio de corroboración, digamos, del sitio web, pero asegurémonos, por favor, de suministrar la URL que remita directamente la información. Ha pasado en ocasiones que esta URL se copia mal y básicamente sí están cumpliendo, pero podemos, digamos que acá en efectos prácticos para corroborar en las auditorías es importante que la URL esté bien copiada, por así decirlo, ¿cierto? Bien diligenciada dentro del aplicativo. De lo contrario, si marcamos no aplica, se habilita un espacio para expresar nuestra debida justificación de por qué no tenemos que cumplir con ese ítem o por qué no lo tenemos, ¿sí? En este caso, siempre, ustedes ya lo sabemos también, sé que el ejercicio de ustedes se fundamentó precisamente en ello, la justificación tiene que ser válida en el sentido en que la norma explícitamente nos deje claro, digamos, acá al equipo de la Procuraduría, que esa justificación está orientada precisamente a eximir del ítem en concreto al sujeto obligado, ¿sí? Esto, recordemos, en virtud del expresado en el numeral 2.4.2 del anexo técnico 2. Las generalidades, esto también, digamos, es fácil acotar acá varios aspectos. Recordemos que como generalidades tenemos 15 niveles, la categoría macro, 48 subniveles que contienen las 239 preguntas. Y aquí quisiera detenerme a algo que digamos que también, aunque nos gustaría que ustedes lo ampliaran también en su presentación de la matriz y este abordaje que le dieron inicial. Es importante reconocer que vemos también un avance significativo también en el estudio de aspectos como las directrices de accesibilidad web, donde pudimos ver aquí en esta primera revisión de ese trabajo de ustedes, que se ha asumido por parte de ustedes esa obligación clara y establecida en la resolución 1519 de adoptar estas directrices de accesibilidad web. Recordemos que su importancia no es menor porque la accesibilidad web es clave no solo para llegar a la sociedad mayoritaria, sino para aquellos ciudadanos que se encuentran en condición de discapacidad visual o auditiva reducida y que quieren conocer la información que generamos como sujetos obligados. Eso es transparencia y no solamente publicar en una sección particular de transparencia. Entonces, el mensaje acá es claro y es muy bueno ver en su ejercicio ya también, digamos, este ánimo decidido por afrontarlo. En la estructura desagregada, esto sería un poco como repetir lo que ya he venido comentándoles, de nivel jerárquico del nivel del subnivel, ítem y todos estos componentes. Solamente recordarles, esos criterios no los inventamos en Procuraduría, esos criterios están dados por la resolución, en ese sentido. Parte de lo que quisiéramos escuchar de ustedes, de parte cuando se acabe también la presentación, es escuchar cómo les fue entonces también con estos anexos técnicos 1 y 3 que son totalmente nuevos. Nos gustaría escuchar, doctor Jefferson, si se da la posibilidad también de que se amplíe cómo fue el trabajo que ustedes hicieron para examinar y sustentar su aplicabilidad, no aplicabilidad. Recordemos también que en este espacio nosotros no va a ser un espacio de desempate en ese sentido, sino que es un espacio para escucharnos, ampliar los conocimientos que podemos darles a ustedes y de parte de ustedes que nos muestren cómo les fue con el ejercicio. Toda vez que la calificación sí se dará y la aprobación de estas justificaciones se dará es
en la medición ya formalmente hablando. Esto en términos generales, espero no está yendo muy rápido, me cuentan si me escuchan bien, por favor, ¿alguien me confirma? Sí, se escucha Sí, muy el bien. audio está bien. Listo, muchas gracias. Y por último, el anexo técnico 4, que recordemos, entre otras cosas, este no generó preguntas, pero para otro aviso, digamos que otro consejo que podemos darles a ustedes que es clave, no pasemos por alto ese anexo técnico 4. Ese anexo técnico 4 es un documento en PDF que acopia una serie de recomendaciones orientadas a cumplir efectivamente con los datos abiertos de la entidad. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que hay un nivel, fíjense ustedes, específico, el nivel 7 de datos abiertos, menú de transparencia con el que tenemos que cumplir todos los sujetos obligados, que nos habla de los datos abiertos que tiene la entidad. Y aquí hay dos dimensiones importantes, recordemos. Esto ustedes nos lo van a justificar expresamente a la hora de diligenciar la matriz, pero recordemos que hay dos cosas que se prestan a confusión y una de ellas es cuando hablamos de datos abiertos. Una cuestión es la obligación, la obligación que existe por parte de ciertos sujetos obligados preeminentemente de entidades públicas, pero no exclusivamente, de federar nuestros datos abiertos en el portal www.datos.gov.co. Y otra cosa distinta es cuando hablamos de datos abiertos como el formato de datos abiertos. Recordemos que formatos abiertos hablamos, según también lo establecido por el MINTIC, de documentos que están presentados, por ejemplo, en formatos tipo CSV, principalmente CSV interoperables, descargables, con los cuales yo puedo adicionar, mover esta información, interactuar con ella, y particularmente uno de los ejemplos principales es este archivo CSV de Excel, ¿cierto? Entonces, nuestra recomendación es, cuando estén diligenciando el nivel 7 del menú, el menú transparencia, nivel 7 de datos abiertos, este anexo técnico 4 les va a dar unos soportes e ideas complementarias a la hora de diligenciar estas preguntas asociadas y respecto a los instrumentos de gestión de la información. Brevemente, pasaremos por el anexo técnico de accesibilidad web. Ya sabemos nosotros que este artículo está amparado, este anexo está amparado en el artículo 8 de la ley 1712, denominado criterio diferencial de accesibilidad, que recuerden, señala por medio del cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Solamente, antes de escucharlos también ustedes con el ejercicio que hicieron, vuelvo a resaltar la importancia de este aspecto para comprender la importancia de la transparencia. No se trata, vuelvo a reitero, de cumplir con la publicación de documentos, como quien dice, que se cuelgan en los sitios web por cumplir solamente con un requisito, sino el mensaje es qué tan fácil estamos haciendo la interpretación, lectura, visualización de estos contenidos, porque eso es básicamente transparencia. Lo contrario de la transparencia es la opacidad, y si no garantizamos que esa información pueda ser realmente consultable en términos amplios, pues no estamos obedeciendo a ese criterio diferencial de accesibilidad. Aquí están, acá pasaré rápidamente. Recuerden que esas son las 9 preguntas con las que nos vamos a encontrar en el menú de anexo técnico 1, accesibilidad web. Sabemos dentro de esta primera observación que hicimos desde el equipo de la matriz que ustedes ya las abordaron, y como menciono, hay una debida justificación en el tema, que esperamos que ustedes también nos amplíen ahorita. El anexo técnico 2, solamente para recordarles algo importante en este punto, y es, recordemos que las preguntas de la matriz que salen y que vamos a ver dentro del aplicativo en este segundo semestre del año, el anexo técnico 2 es el que contiene la mayor cantidad de preguntas. De las 239 hay 227. ¿Y esto por qué es? De forma muy concreta, muy resumida. Es porque en este anexo técnico 2 se encuentran básicamente dos cosas importantes que resumen muchos aspectos con los que los sujetos obligados ya veníamos cumpliendo conforme a la 3564. En primer lugar, expone un nuevo nivel que se llama requisitos sobre identidad visual y articulación con el Estado colombiano. Estas son una suerte de preguntas que son, para muchos sujetos obligados, son totalmente nuevas, pero también hay aspectos que se están presentando que no son necesariamente nuevos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con políticas de seguridad de la información, aunque esto se amplía más en el anexo 3, son aspectos que ya se venían preguntando. Por ejemplo, también el correo de notificaciones judiciales figura en este anexo. Entonces, una novedad de este anexo técnico 2 es ese nuevo subnivel.
Pero algo importante es que es donde están contenidas todas las preguntas de ese botón ya familiar para nosotros o menú particular de transparencia y de los dos nuevos menús que establecen principalmente que tienen que crear los sujetos obligados, que son el menú participa en nuestro sitio web y el menú de atención y servicios a la ciudadanía. Acá un breve paréntesis. Sabemos también que por lo que pudimos ver también en su interpretación, ustedes presentan una suerte de justificaciones respecto del menú participa y sabemos que de momento, digamos que su análisis dio lugar a decir contundentemente que no les atañe o no les corresponde bajo ciertas justificaciones que ustedes expresan precisamente en la matriz que nos han remitido. Sin embargo, es importante declarar esto y es precisamente por esta ampliación no solamente de un menú ni de menú de transparencia, sino de los otros dos que les acabo de mencionar, es que este anexo técnico 2 se amplía tanto y tiene la mayor parte de las preguntas. Entonces, esto básicamente lo vamos a ver reflejado dentro de nuestra matriz de Excel y a la hora de contestar el aplicativo. Esta diapositiva también nos dice exactamente lo mismo. En el caso de que seamos sujeto obligado, y acá para pasar muy brevemente sobre este aspecto, los sujetos obligados que tienen que cumplir con los dos menús adicionales nuevos, que son el de atención y servicios a la ciudadanía y el menú participa, lo pueden cumplir de una u otra forma. En la opción 1, esta es una captura de pantalla del sitio web de Mintic, el sujeto obligado no cumple, digamos, posicionándolo en ese género encabezado donde está esta franja azul de gov.co, podrían estar ubicados los tres menús, pero Mintic sí lo hace en este top bar o barra superior, posicionando el menú atención y servicios a la ciudadanía y participa a la parte de transparencia. ¿Listo? Entonces tengamos esto en cuenta en caso dado, pues reitero, de que esa obligación y esta creación de estos dos menús nos sea, en este caso de su sector, sea competencia también de ustedes en laboral. Aquí pasaré también brevemente. Esta era parte de lo que les comentaba de ese nuevo nivel 1, que también tiene más, digamos, de unas más de 12 preguntas sobre requisitos sobre identidad visual y articulación con el portal único del Estado colombiano. Acá aprovecho también para mencionar al doctor Jefferson que pudimos ver que en efecto acá este es un buen ejemplo de algunos niveles que según ese desarrollo que ustedes hicieron en la matriz que nos remiten, hay algunas cosas que sí aplican y otras que no. Entonces, me parece interesante ese esfuerzo que ustedes hicieron y también para conocimiento de todos de los notarios que nos acompañan el día de hoy, saber que precisamente este ejercicio nos deja clara una cuestión. No necesariamente de entrada porque hayan niveles que definitivamente no le atañen a un sector, por ejemplo, en este caso las notarías, quiere decir que nos confiemos de no revisar cada una de las preguntas, ¿sí? Un ejemplo concreto, sabemos que aspectos tan básicos como, por ejemplo, un teléfono conmutador o en este caso el menú de transparencia, que es obligatorio a todos los sujetos obligados, son cuestiones que no pueden ser objeto de exención, porque son generales a todos los sujetos obligados. El ejercicio que hemos podido ver, que ustedes hicieron en la matriz, vemos que discrimina muy bien aquellos niveles en los cuales puede que la mayor parte de preguntas no sean de resorte de las notarías, pero probablemente una pregunta de un nivel o de un subnivel completo sí sea materia de responsabilidad por parte de las notarías. Entonces, acá es algo que también valoramos muchísimo el ejercicio que ustedes están realizando y nos van a presentar. Pasaré rápidamente por estas capturas de pantalla de cómo se visualizan en el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones los tres menús, puesto que ahorita en este momento no es necesario, aunque, bueno, acá recordemos lo siguiente. Esto es a manera de ejemplo, sí me devolveré en el de transparencia y acceso a la información pública por una razón importante. En este momento ustedes deberían estar visualizando la forma en la que ahora se denominan estas categorías en el menú de transparencia. ¿Por qué hago énfasis en este? Porque indistintamente, y digamos que esto es muy importante, indistintamente si ustedes son sujeto obligado, tradicional, no tradicional, partido político, notaría, todos los sujetos obligados sí tienen algo en común, y es que tienen que cumplir con el menú de transparencia. Digamos que este sí es no negociable, ¿cierto? Cosa diferente a lo que puede ocurrir, y sabemos por lo que ustedes nos dejan entrever entre su análisis, con el menú de atención y servicio a la ciudadanía, el menú participa.
¿cierto? Que ustedes ya hacen un análisis y que nosotros corroboraremos en el momento de la medición si tienes unas justificaciones debidamente soportadas. Pero entonces en este menú de transparencia también otra recomendación. No nos confiemos a que porque cumplíamos con una estructura previa a la resolución 3564 en nuestro sitio web, la estructura sea exactamente la misma. Y esto es súper importante. Antiguamente, el menú nivel 1, antes llamado categoría mecanismos de contacto con el sujeto obligado, si bien contienen ítems y preguntas similares, ahora con el anexo técnico 1 y la entrada a la resolución 1519, disculpen, del anexo técnico 2 y la 1519, es importante dejar claro que sí hay nuevas preguntas o algunas incluso se reacomodaron en otras categorías. Un ejemplo muy importante, hemos escuchado de parte de sujetos obligados que dicen, bueno, ¿y dónde quedó entonces ahora todo lo relacionado con control? Nosotros no vemos que Mintica ya al lado del menú de control. La respuesta es que en el nuevo nivel 4 de planeación, presupuesto e informes vamos a poder encontrar muchos aspectos que se preguntaban respecto a control. Por ejemplo, si teníamos que rendir informes a Contraloría, vamos a encontrar que este tipo de preguntas, que antes sí existía una categoría denominada control, están ahora redistribuidas, por ejemplo, en el nivel 4 de planeación. Esto es importante. Esto es importante porque nos da a entender que si en el pasado, como notaría, estuvimos en algún momento en el 2019-2020 una buena calificación porque cumplíamos con 184 ítems, puede que ahora sigamos cumpliendo y tengamos toda esa información, pero como quien dice por ahí, no es una invitación a confiarnos, ¿cierto? Aquí entonces ya de entrada vamos a tener un puntaje positivo solamente por cumplir con esa antigua estructura. Es importante que estudiemos esta nueva visualización, denominación de las categorías para asegurarnos de que estamos cumpliendo con las nuevas disposiciones del ministerio y también con las antiguas. Solamente para conocimiento de ustedes, recuerden, el menú de atención y servicios a la ciudadanía tiene 3 componentes en los que se desglosa, que son de trámites, otros procedimientos administrativos y consultas digitales, los canales de atención de la entidad y el portal de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes o denuncias. También el menú participa para los sujetos obligados que les atañe, diseñado en conjunto con función pública, tiene estas 6 categorías y preeminentemente está orientado a una cosa, que es el facilitar el ejercicio de la participación ciudadana, el facilitar el acceso a la información pública en función del control social, de debedurías ciudadanas, para aquellos sujetos obligados a las que así la norma ha determinado les corresponde cumplir con este nuevo menú. Listo, para finalizar un poco con este tema de los niveles de menú de transparencia, que recordemos en principio es el menú común a todo sujeto obligado a los 33.000 aproximadamente que mencionaba mi compañero Gerardo. Hay un aspecto importante y es este cuadro. Recuerden, estas presentaciones están disponibles en el sitio web de Procuraduría. Este recuadro nos indica en el menú de transparencia la cantidad de preguntas que hay por ítem para tenerlas en cuenta, aunque pues ya sabemos que la matriz las disecciona muy bien. Y también en color verde están aquellos niveles cuyas preguntas son totalmente nuevos. Entonces solamente me voy a detener en los nuevos para que tengamos una claridad y probablemente para que sean ampliados por parte de ustedes, doctor Jefferson, también cuando nos expliquen cómo les fue con este proceso, que son totalmente nuevos para todos los sujetos obligados. El menú nivel 7 de la sección de transparencia se denomina Participa y sus 44 preguntas están orientadas a un tema en concreto. Y es ver si somos sujeto obligado de cumplir con ese menú Participa y su contenido. Esas 44 preguntas están orientadas a ver si lo cumplimos, si ya lo tenemos, si no lo tenemos o si tenemos por algún tipo de extensión jurídica clara, que por lo que pudimos ver en su matriz es este el caso. Ustedes mencionan, no les atañe cumplir con este menú, hay 44 ítems para contestar, ¿sí? Si la justificación es la misma para los 44 ítems y es válida, eso ustedes lo van a saber luego del momento de que salga la auditoría. De forma semejante tenemos el menú nivel nuevo, disculpen, el menú nivel 8, información específica para grupos de interés, que nos habla sobre la información que generamos en principio para grupos de interés en sentido amplio, niños, niñas y adolescentes y mujeres. El menú nivel 9 nos habla con una única pregunta de la obligación de reporte de la información específica por parte de la entidad. Este es muy importante
lo tengan en cuenta, hacemos un pequeño énfasis siempre en estas presentaciones, porque es en este nivel, con una única pregunta que nos dice cuál es esa normatividad especial del sector que hay que tener en cuenta por parte no solo de Procuraduría, quien audita a los sujetos obligados, sino a la ciudadanía. Y esto es clave. Muchas veces los ciudadanos y ciudadanas necesitan consultar información sobre el sector y quieren saber por qué hay ciertas normas que no les atañen. Este ítem es clave en ese sentido. De igual forma, el menú nivel 10 de información tributaria en entidades territoriales locales nos habla de 11 preguntas orientadas a municipios y distritos, y el menú atención y servicios a la ciudadanía con 23 preguntas, precisamente queremos escucharlos también a ustedes, que está orientado a ver si estamos cumpliendo con los preceptos de ese nuevo menú atención y servicios a la ciudadanía, si es el caso de que nos corresponda diligenciar. Con los anexos 3 de seguridad digital web, las preguntas están contenidas dentro de la matriz. No me detendré mucho en este caso para darles la palabra. Y por último, el anexo 4 de registros de datos mínimos de datos abiertos. Ya saben, no genero preguntas, pero es útil a la hora de resolver o elaborar nuestro nivel 7 del menú de transparencia. Dicho esto, pues sé que básicamente fue una versión mucho más sucinta de la capacitación, en virtud de que ya habíamos tenido también esta misma sesión, pero sobre todo privilegiando como aspectos nuevos respecto de nuestra nueva denominación. Acá un mea culpa, no hemos cambiado el nombre de la delegada acá, pero importante, ya tenemos un nuevo correo también, que es el de moralidad y transparencia pública. Y en resumen, lo que tenemos ahora entonces es ya a puertas, digamos, de la medición, de tener en cuenta es que este ejercicio que ustedes realizaron en este momento no es, digamos, no deja de ser, digamos, valioso e importante, porque confiamos en que va a ser ese ejercicio que les va a dar luces a ustedes de poder cumplir efectivamente y tener un puntaje alto como sector en el momento en que se haga la medición. Entonces, sin más preámbulo, les agradezco precisamente por toda su atención y les cedo la palabra. No sé si doctor Jefferson, que lo he referenciado varias veces acá en este punto de la capacitación, si sea este el momento para que ustedes también ahora nos cuenten cómo fue ese ejercicio también de análisis o cómo ustedes tienen establecido el orden del día. Les agradezco y también recuerden que al final estamos prestos a cualquier duda que se pueda suscitar. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Julián. A usted también muchas gracias. Y en general a todo el equipo de operadores preventivos de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la transparencia y la integridad por cada una de sus intervenciones. Y bueno, sea el momento para recordarle a los señores participantes de esta capacitación a través del Zoom que tendremos en breve un espacio para preguntas. Los invitamos a formularlas a través del chat y es bien importante que se identifiquen con nombre y a qué notaría pertenecen, para posteriormente, y en caso de que se requiera, podamos comunicarnos con ustedes. De hecho, en este momento tenemos 3 preguntas que están dirigidas a la Procuraduría. Si me permiten, las voy a leer, las evacuamos y posteriormente damos el uso de la palabra al doctor Jefferson Casas Zuluaga, quien es nuestro director jurídico aquí en la Unión Colegiada del Notariado. La primera es: ¿existe un puntaje mínimo con el que se debe cumplir? Y la segunda, ¿dónde se solicita el usuario para ingresar a la página de la Procuraduría? Entonces, estas 2 preguntas me parece están dirigidas hacia la Procuraduría. Agradecemos si alguno de ustedes nos pudiese colaborar y procedemos o damos paso al doctor Jefferson Casas. Listo, aquí vamos, me tomo acá la palabra para responder esta primera pregunta. Entendemos la clara, digamos, preocupación que hay por la cuestión del puntaje. En este momento, recuerden que también en la PA nosotros tenemos un equipo técnico que está dedicado precisamente a depurar el sistema, el aplicativo ITA como tal, y como ahora son otras preguntas, otros criterios a tener en cuenta, el score global, el puntaje global que vamos a dar es algo que todavía está en proceso de definición. Eventualmente, muy probablemente a futuro sacaremos un documento
que exprese básicamente estos criterios de evaluación. Antiguamente, recordemos, pero este no va a ser el caso, el puntaje del score con el que íbamos a aprobar los sujetos obligados era por mayor a 70 puntos de 100 posibles. Estamos reajustándolo, pero acá la invitación es más a que nos fijemos en el puntaje, fijémonos en, o tengamos claro que el norte aquí es cumplir de la mejor forma posible, sin pensar tanto en esa, y sabemos que es un poco difícil decirlo en este punto, pero sin pensar tanto en ese score o puntaje que podamos tener, ¿sí? De momento todavía estamos en ese proceso de elaboración y les invitamos a que más bien se ciñan en estos esfuerzos a cumplir efectivamente con lo que dice la norma para garantizar ese buen resultado. Y de momento sí estamos todavía en ese proceso de definir ese score global. Listo. Y la segunda pregunta era, ¿dónde se solicita el usuario para ingresar a la página de la Procuraduría? Listo. Aquí hay dos cosas y es que recuerden que en el en el sitio web de la Procuraduría, específicamente en el menú de enlaces de interés, casi que al final del pie de página, luego podemos también poner el enlace directamente, encontramos la interfaz de usuario de ELITA. El correo al que se ha solicitado, y lo voy a escribir acá directamente en el chat, que se ha habilitado siempre para solicitar al usuario es el de soporteita@procuraduría.gov.co. Sin embargo, Carlos, no sé si quieras acá complementar si ya tenemos un nuevo canal disponible. Mientras que Carlos está listo, ¿me podrías regalar de nuevo, por favor, el correo? Soporteita. Listo, recordemos lo siguiente y es, en este momento, de todas formas, es importante que tengan claro que el correo es soporteita@procuraduría.gov.co, pero una salvedad importante aquí que debemos tener clara es que en este momento no estamos todavía habilitando el ingreso a la plataforma. Esto es muy importante. Solamente ya de cara al momento de la medición, aquellos sujetos obligados que hagan falta, con antelación habilitaremos también ese espacio para solicitar esas credenciales, tanto la de ingreso como la contraseña efectiva. Perfecto, entonces vamos a través de nuestro chat recordar constantemente el correo con la salvedad que nos hace el doctor Cruz sobre este correo, usuario y contraseña. Entonces, bueno, sin más preámbulos, este es el momento para ceder el uso de la palabra al doctor Jefferson Casas Zuluaga, quien es el director jurídico de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Doctor Casas, muy buenos días, bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos los asistentes. Yo inicialmente quiero hacer unas precisiones, ¿sí? En cuanto a los términos, de acuerdo a lo conversado ayer con la Procuraduría, de momento no hay una fecha máxima para que los notarios realicen la autoevaluación, ¿sí? O sea, el 1 de julio la Procuraduría arranca con el proceso de autoevaluación. No obstante, estamos a la espera de que ellos en su directiva nos digan cuál es el término máximo que tienen los notarios para adelantar la autoevaluación. Otro punto es en relación con los documentos, los manuales, las guías y la matriz que hemos elaborado. El día 1 de junio se remitió el memorando 3294. Allí les enviamos la matriz que hemos venido trabajando acá entre la Unión Colegiada, la Comisión de Asuntos Tecnológicos y la Procuraduría General de la Nación para que los notarios nos hagan sus observaciones y nos las envíen a fin de poder enriquecer el documento, ¿sí? Quiero ser claro en que este es un documento provisional, es un documento que hemos venido trabajando. Entonces, pues la idea es que entre todos enriquezcamos este documento. Otro punto importante es que, de acuerdo con el cronograma que nos dio la presidencia de la Unión Colegiada, en este momento la Unión Colegiada del Notario Colombiano se encuentra instalando las páginas web a aquellos notarios que decidieron hacer uso de la plantilla que nosotros entregamos como beneficio, ¿sí? Ello con el ánimo de
que a partir del 17 de junio, que es la próxima capacitación, ¿sí? Ya vamos a abordar puntualmente cada uno de los puntos que contiene la matriz. Entonces, yo quiero exhortar a los notarios que aún no han solicitado su plantilla que por favor lo hagan, ¿sí? No esperemos a último momento porque en este momento ya hemos adelantado casi la instalación de 150 plantillas. No obstante, no queremos que al final pues todos los notarios decidan dejar este proceso para lo último, ¿sí? El doctor Luis Fernando de la Procuraduría me pidió que hiciera esta observación y es que en las capacitaciones la Procuraduría no nos va a decir qué aplica y qué no, ¿sí? Como quiera que, pues eso es un tema que nos compete a nosotros somos los que interpretamos la matriz. Entonces, pues una vez hechas estas observaciones, doctor Julián, paso a pronunciarme en relación con cada uno de los anexos técnicos. En relación con el anexo técnico 1, directrices de accesibilidad web, ¿sí? Debo decir que nosotros lo acogimos todos, ¿sí? En vista de que la resolución 1519 del MICTIC señala que la ley 1712 de 2014 especifica quiénes son los sujetos, ¿sí?, que deben hacer uso de esta aplicación. No sé si el ingeniero Carlos nos puede mostrar para que miremos un ejemplo. Ya en la página web de la Unión Colegiada esto está instalado, ya hemos hecho las alianzas, ¿sí?, con las entidades que nos van a apoyar en el cumplimiento de este tema. Tuvimos que asesoría de FENASCOL, de la Fundación VER, del mismo ministerio, ¿sí? Aquí vamos a ver todo el tema de accesibilidad, ¿sí? La página ya lo tiene, en la capacitación pasada pues lo vimos. No obstante, consideramos que de cara a este anexo pues se va a aplicar todo en vista de lo dispuesto en la resolución 1519 del Ministerio de Tecnologías. Entonces ustedes aquí pueden ver ya los requisitos establecidos. Ahora, los notarios que cuentan con su página web, pues ellos ya deben, de acuerdo, si lo consideran, ¿no?, hacer uso de las herramientas que estamos acá. Nosotros podemos pues también brindarles la asesoría para que ellos lo implementen. Entonces, Carlos, ¿nos muestras un poco más, por favor? Bueno, aquí estamos demostrando el tema de accesibilidad. Arbey ahí está demostrando el tema del plugin que instalamos respecto a las personas con limitación visual, alto contraste, aumentar o disminuir el texto, escalas de grises, etcétera. Puedes continuar, Jefferson. Listo. Una vez visto esto, pues ya agotamos lo que se refiere al anexo técnico 1, que es directrices de accesibilidad. No sin señalar pues de que ese anexo ha sido acogido pues en todos sus puntos. Ahora bien, en cuanto al anexo técnico 2, estándares de publicación, aquí hay unas obligaciones que consideramos son propias de las entidades públicas. Una vez hecho pues el análisis de este anexo, vemos como el mismo anexo elaborado por el MINTIC señala que son las entidades públicas las que deben adaptar la top bar y el pie de página. No obstante, nosotros en un ejercicio, y como decía el doctor Manrique en su exposición, aquello que se ponga de más, tanto el MINTIC como la Procuraduría lo van a tener como una buena práctica en materia de transparencia. Así dice la matriz. Nosotros hemos incluido algunos de los puntos. Todos no los acogemos porque pues muchas notarías o no tienen logo, no manejan logo, o los notarios en el caso del correo de notificaciones judiciales solo tienen un correo y es el que les asigna la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces pues
queda muy difícil que un notario incluya una notaría de notificaciones judiciales, notificaciones.judiciales@gmail, sabiendo pues de que van a ser muchos los dominios que van a requerir pues este punto. Entonces, aquí ya se puede observar que en gran parte, ¿sí? Y pues parcialmente se da cumplimiento a lo establecido en este punto. Entonces, pues la página de la Unión, reitero, aquellos notarios que hagan uso de su plantilla y que requieran de nuestra asesoría, con muchísimo gusto se pueden contactar. Esta página, pues quiero decir que también fue elaborada con apoyo de nuestro departamento de diseño. Contamos pues con todos los requisitos para esto. Hay algo nuevo y algo que ha pasado muy por encima, y es el certificado de accesibilidad, ¿sí? Este año, las notarías, ¿sí?, deben certificar que en efecto, o sea, el señor notario debe certificar que en efecto él cumple con todo lo establecido en el anexo de accesibilidad. Nosotros hicimos un certificado borrador, ¿sí?, para que los notarios lo descarguen, lo firmen. También se exhorta a los notarios que manejan su página a que den cumplimiento, porque gran parte de los puntos de ese anexo señalan que es el notario el que debe certificar que pues se cumple con todo lo establecido en ese anexo. En cuanto al anexo técnico de seguridad digital web, ¿sí?, que es el punto tercero, nosotros dimos un manejo, las páginas, los dominios adquiridos por la Unión Colegial del Notariado Colombiano. En este sentido, pues vienen con unos requisitos de seguridad mínimos. Como se va a informar la próxima semana, ya es potestad del notario si él decide acceder a unas políticas y a unos términos de seguridad mucho más robustos de los que nosotros prestamos. Eso pues en relación al tema de la seguridad digital web. Reitero, aquellas personas que tengan observaciones a lo que contestamos en el Excel que se ha venido manejando, nosotros estamos prestos a recibirlas, las evaluamos y si consideramos pues oportuno las vamos a incluir. En relación con el anexo 4, ¿sí?, el tema de requisitos mínimos de publicación de datos abiertos, me temo que ese punto lo tenemos en construcción, ¿sí? Y ese punto pues hemos estado conversando con la Procuraduría a fin, sí, de que nos ilustren, en vista de que pues los notarios tienen información que por ley tiene mucha reserva y no puede ser publicada. En ese sentido pues lo dejamos como que aplica y está en construcción. Debo informar que hay notarios, ¿sí?, que ya tienen creado el usuario en datos.gov. Es completamente válido, no obstante, nosotros en la plantilla lo tenemos en construcción con el departamento de sistemas, ¿sí? Creamos un manual, ¿sí? Creamos un manual el cual cumple con las normas pues, del Archivo General de la Nación para el manejo de toda la información. Entonces, pues básicamente, y no quiero extenderme mucho porque pues esto va a ser objeto de revisión en la próxima capacitación que se va a dictar a los notarios, ¿sí?, para hacer la explicación puntual de los temas. No sé si hay alguna observación, doctor Julián. Creo que no, entonces pues muchas gracias. Ahí los Sí, dejamos. doctor Jefferson, qué pena. Sí tengo una observación ahí importante, también una acotación que hacerles por parte del equipo respecto a este nivel 7 de datos abiertos. La invitación es la siguiente. Recordemos algo muy importante, esto va para todos los asistentes de notarios, doctor Jefferson. Hay algo clave con los instrumentos de gestión de la información que pudimos ver también en su matriz y sabemos que está en construcción, pero quisiera recordarles algo de nuestro trabajo previo en años anteriores respecto a los instrumentos de gestión de la información. ¿Qué nos dice los mínimos los requisitos mínimos de publicación del anexo 2 respecto de ley de transparencia? Y acá hoy también un tema de importancia mayor que usted menciona, y es el tema de los instrumentos de gestión de la información, que son, en resumen,
el índice de información clasificada y reservada, el esquema de publicación de la información y el registro de activos de información. Sabemos bien que ustedes como sector tienen información que es susceptible de ser o no publicada. ¿Qué nos dice la ley 1712? La ley 1712 dice, hay una información que generamos las entidades sujeto obligado, que es o clasificada o reservada. ¿Y cuál es la utilidad? Y acá digo, porque hago mención también del proceso que sí hicimos en algún momento con una matriz particular en el cual ustedes sí ya cumplían con los registros, con los instrumentos. Los instrumentos no quiero que los veamos acá y ese mensaje que queremos darles como una traba. Veámoslo como una herramienta que facilita. Decirle a la ciudadanía y a los entes de control como Procuraduría, oiga, yo tengo esta información que es susceptible de clasificación o reserva. Este instrumento de gestión de la información, que es un archivo de Excel, por ejemplo, el índice de información clasificada y reservada, está pensado precisamente directamente no a revelar la información, sino a decir, yo tengo este activo de información con tal calidad de que goza de reserva o clasificación y por ende yo no lo voy a revelar o está clasificado hasta que se termine su desclasificación en ese sentido. Recordemos que reserva y clasificación son diferentes, comunes, semejantes en cuanto a justificar una no publicación, pero nuestra invitación acá, doctor Jefferson, y que me llamó mucho la atención, vimos también en su matriz que está en color azul precisamente y sabemos del desarrollo que están haciendo, pero recordemos que estos tres instrumentos particularmente y la política de gestión documental no está orientada a que publiquemos todo, es precisamente a decir a la ciudadanía que no podemos publicar o cómo lo tenemos almacenado, ¿sí? Entonces, esa es la utilidad. Y recordé mucho que nuestro trabajo previo, también si el doctor Eugenio también recuerda, donde ustedes cumplían con los instrumentos, fue clave precisamente porque decimos mucho en este como argot de acceso a la información y transparencia, esos instrumentos son la garantía del derecho, en resumen, porque son los que acopian qué puedo y qué no puedo publicar y lo que yo tengo, cómo lo publico. ¿Sí? Nosotros, Entonces, nuestra invitación. Sí, doctor. discúlpeme, doctor, a partir de lo que se estableció en ese punto de la matriz, ¿sí? Con el Departamento de Sistemas, ideamos, ¿sí? Un modelo para el manejo de información. Aquí nos apoyó pues nuestra jefe de seguridad de la información, ¿sí? En el que se manejan las tablas, se manejan los documentos. Digamos que pues esto ya es un tema mucho más técnico que requiere de una rigurosidad. Ella nos apoyó en el tema, ella nos ilustró y en aras de dar cumplimiento y con el ánimo de no hacer lo que se hizo en ocasiones pasadas, que se publicaba una tabla de Excel para simplemente dar cumplimiento pues al punto, nosotros cogimos esa naturaleza del notario, ¿sí? El notario pues tiene una reglamentación especial, la ley le dice a él cómo debe manejar sus archivos, entonces lo adaptamos, ¿sí? Con base en lo que señala el estatuto notarial y de acuerdo a lo que pues es factible publicar, nosotros hicimos una adaptación, la cual ya está cargada en las páginas de la Unión Colegiada, pero pues también podemos facilitar a los notarios que hacen uso de su página web. Entonces aquí mire, podemos ver, ¿sí? Lo que es pues una de las tablas que contienen este acápite de datos abiertos, ¿sí? Es una adaptación, por supuesto, y no obstante lo señalado por ustedes, por eso es que lo hemos dejado en construcción, porque pues en este momento estamos trabajando en ello. Perfecto, no, buenísimo ese desarrollo también y qué bueno ver que lo han llevado como a manera de ejemplo también para pues todo el sector. De verdad que reconocemos mucho ese esfuerzo tan valioso. Ya al igual que ustedes, y lo digo públicamente, al igual que ustedes, también otros sectores han empezado a llegarnos estos ejercicios autónomos y son muy importantes porque dejan un mensaje importante, acá me tomó el atrevimiento también, es ver el animosidad y la visión de un sector particular de ley de transparencia que está orientado a cumplir con esta obligación y que lo quiere hacer como grupo, en ese sentido, como unión. Entonces, entiendo muy bien el propósito, doctor Jefferson. Sé que está en construcción, pero ya tenemos una idea de pronto cómo a qué nos vamos a nosotros a encontrar con el diligenciamiento por parte de ustedes. En igual sentido, a los asistentes, pues quiero contarles de que en la próxima capacitación les vamos a
dar, ¿sí?, la explicación de cómo se deben diligenciar estas tablas, cómo funciona, en qué consiste ese manual que hemos creado, pues para que ustedes lo implementen de una manera correcta en sus notarías. En ese sentido, gracias, señores de la Procuraduría. No tengo más que acotar. No sé si hay más preguntas de los asistentes. Permíteme un segundo, ya vamos a revisar el chat y te comento. Bueno, mientras miramos el chat, es preciso también recordarles que esta capacitación, al igual que las dos anteriores que hemos tenido, están publicadas en nuestro canal de YouTube. Ustedes ingresan al navegador de su preferencia, ubican YouTube, perdón, y nos buscan como Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Antes de finalizar la tarde tendremos también esta capacitación en este canal. Ustedes lo pueden compartir, pueden consultarlo las veces que deseen, pero les queremos informar esto. Listo, vale, perfecto. Entonces, voy a leer otra de las preguntas que teníamos acá. Miguel Romero, Notaría 26 de Bogotá, ¿cuál es el tiempo para ajuste de la página web y la presentación de la autoevaluación en la plataforma ITA Procuraduría? Pues, doctor Jefferson, esa pregunta sí. Ya lo expresé. De momento la Procuraduría pues no nos ha enviado una directiva en el que nos señale un término para dar, o sea, no nos ha dicho cuál es la fecha máxima para adelantar la autoevaluación. No obstante, en el cronograma, como lo decía, que nos ha dado la presidencia de la Unión Colegial Notarial Colombiano, la idea es nosotros ya a finalizar junio, ¿sí?, tener cargadas las páginas, ¿sí?, y estar capacitados para cuando la Procuraduría habilite pues el ingreso a los notarios a hacer la autoevaluación. Entonces pues ya estar listo. Entonces la idea es que nosotros ya a 30 de junio estar listos pues para seguir las instrucciones de la Procuraduría. Listo. Y la última pregunta que tengo aquí es, permítanme un momento, por favor. ¿Cómo se vincula la notoriedad virtual a la plantilla? Nosotros ya hemos estado realizando el ejercicio con varios operadores de notaría digital. Simplemente nos envían el mismo correo a través del operador de notaría digital, o los notarios o operadores, ingenieros, que tengan la información del enlace para redirigir el botón que ponemos en la página. Ya con esa información nosotros hacemos la redirección para su operador de notaría digital. Entonces solamente es enviarnos un correo a sistemas@utnc.com.co y allí nosotros haremos la configuración, es decir, vamos a agregar un botón nuevo a la página web donde tenemos la plantilla, donde diga notaría digital, y esta hará el redireccionamiento a su operador de notaría digital. Así lo estamos haciendo en este momento. Permítame un segundo, creo que tengo... Bueno, tenemos una pregunta del doctor Sebastián Fernando Gaviria. Solicitó el usuario, dado que el año pasado, por falta de absoluta del notario anterior, quedé nombrado en interinidad y no me entregaron usuario, contraseña de la página. Tengo entendido, entonces, que habría un procedimiento, según lo que nos explica ahorita el doctor Julián, donde nos van a informar un correo electrónico donde se van a poder solicitar esos usuarios y contraseñas. No sé si esté bien la interpretación, doctor Jefferson, doctor Julián. Sí, en efecto, claro. sí, Jefferson, qué pena, te doy la palabra, sí. Listo. En relación pues con el punto, ya también se informó en el memorando 3294, aquellos notarios, ¿sí?, que opten por hacer el cambio de la plantilla deben tener en cuenta que deben volver a iniciar con el proceso. Sabemos que la página está lista casi en un 90%, no obstante, estas personas, pues, o sea,
En este momento estamos iniciando el proceso de ceros. Por ende, si tenían unas claves o unas contraseñas, ¿sí? Mi sugerencia es no se preocupe, solicite al departamento de sistemas y aproveche para actualizar la información. Como quiera que los links o los enlaces que se van a referenciar en la autoevaluación son los que va a tener en cuenta la Procuraduría para adelantar la evaluación o las auditorías que van a realizar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jefferson. Yo creo que aquí sería importante hacer una claridad, y es que vamos a hablar de 2 usuarios y contraseñas para 2 plataformas diferentes. Una, la de la Unión Colegial Notariado Colombiano. Ahorita vamos a entregar toda la información para que soliciten su nueva página. Usuario y contraseña de la página web. Vamos a poder diligenciarla y empezar a actualizar la página desde el día de hoy. Ya estamos terminando con todas las solicitudes que se hicieron hasta la fecha, y con el usuario y contraseña que la Unión les envía, ustedes van a poder hacer esta actualización respondiendo a la pregunta que nos hacía la notaría del paso. El tiempo, pues, empieza desde que la instalemos. Ya precisamente la Procuraduría ya nos dará luces o una formalización de las fechas para crear el usuario, ya hablando del usuario de la plataforma de la Procuraduría. Entonces tenemos 2 plataformas, usuario y contraseña, para la administración de la página web. Y después la Procuraduría nos va a informar de qué manera podemos solicitar para las notarias que no tienen el usuario y contraseña del portal o la página de la Procuraduría para diligenciar la matricita. Ellos nos enviarán ese protocolo de cómo solicitar ese usuario y contraseña. ¿Listo? Perfecto. Viviana, creo que no tenemos más preguntas al respecto. Perfecto. Acabo de compartir en el chat de este Zoom el memorando al cual hacía referencia el doctor Jefferson, y adicional también compartí una pieza gráfica invitándolos a las próximas 2 capacitaciones que también tendremos, que darán mayor alcance a lo que se habló en el día de hoy. Las fechas previstas son el próximo 17, no sé si me ayudas bueno, 17 y 24 de junio, son días viernes como hoy, y a la misma hora, 8:30 de la mañana. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación. Recuerden la invitación de consultar nuestro canal de YouTube, Unión Colegiada del Notariado Colombiano, y nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, como les comentaba, también en YouTube. Muchísimas gracias por su participación, por su acompañamiento en todos estos procesos académicos y proyectos tan importantes que lidera la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, en este caso, caso puntual con la Procuraduría General de la Nación. Y bueno, un mensaje antes de irnos, y es, recuerde que también tenemos nuestro proyecto Entraza, una herramienta a través de la cual ustedes pueden solicitar y comprar en línea, hacer todo el proceso de la adquisición del papel de seguridad notarial de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano a través de la aplicación Entraza. Y bueno, allí ustedes pueden de manera muy ágil, oportuna, confiable, ¿verdad?, adquirir este insumo. En este momento, Carlos, si lo podemos poner un papel exacto. A partir del 10 de mayo, recuerde que pueden adquirir el papel de seguridad a través de esta herramienta. El señor José Miguel Cepeda, que estará también muy atento de apoyarlos en esta nueva implementación de esta herramienta digital. Y si no tienen su usuario y su contraseña, pueden pedirlo precisamente a nuestro compañero José Miguel a través del correo pedidos.papel@ucnc.com.co. Es un sitio seguro para adquirir su papel de seguridad notarial. Y recordarles que todas estas invitaciones a las capacitaciones y demás eventos de la Unión Colegiada son promovidas o enviadas a través de listas de difusión de WhatsApp. Y la línea es 317-665-4202. Es importante de pronto que ustedes puedan guardar esta línea telefónica de eventos y capacitaciones, no solo para que puedan recibir oportunamente la información que enviamos. Muchas veces, sin darnos cuenta, tenemos en nuestro dispositivo móvil, en la herramienta WhatsApp, un bloqueo donde no permitimos que nos llegue información de contactos desconocidos. Si ustedes nos guardan en su libreta de contactos, va a ser más fácil este ejercicio. Constantemente, casi que día de por medio, estamos invitándolos a cada una de estas capacitaciones para que no se las pierdan y nos acompañen.
Muchísimas gracias por su acompañamiento al Departamento de Sistemas, al Departamento Jurídico, al Departamento de Diseño, por supuesto a la Presidencia, al doctor Manrique, que han hecho posible este proyecto. Muchísimas gracias y que tengan una feliz jornada. Hasta luego.